Hola queridos amigos, esperamos que estéis muy bien y mejorando, que es importante. En la mayoría de nuestras ciudades hay algunas especies de árboles ornamentales que son especialmente abundantes. En este vídeo vamos a ver cuáles son y cómo reconocerlas muy fácilmente. Aunque te parezca asombroso, en unos pocos minutos vas a aprender a distinguir la mayoría de los árboles ornamentales de la mayoría de las ciudades de España. Vamos a ello. El árbol del amor. En el puesto número 10 encontramos el maravilloso árbol conocido como árbol del amor, árbol de Judas o ciclamor, cuyo nombre científico es Cercis siliquastrum. El nombre de árbol del amor se debe a sus hojas con forma de corazón y a sus preciosas flores rosas, el color del amor espiritual. Es un árbol de porte pequeño, de hasta unos 8 metros, que florece en el inicio de la primavera y embellece extraordinariamente nuestras calles. Procede originalmente del Mediterráneo septentrional y oriental, aunque se encuentra ampliamente extendido por gran parte del mundo. Podremos reconocerlos con cierta facilidad por sus flores, y cuando las flores no están, por sus hojas en forma de corazón, su porte relativamente pequeño, y especialmente por sus frutos, que permanecen en el árbol durante la mayor parte del año. Los frutos del árbol del amor son unas legumbres de 8 a 10 centímetros y con un ala de un par de milímetros en uno de sus lados. Aparecen pegados a las ramas, al igual que las flores de las que proceden. En Málaga suponen aproximadamente el 3% de los árboles viarios, aunque en el Plan Director del Arbolado Viario de la ciudad de Málaga se prevé que su número aumente en los próximos años. En Málaga capital encontramos ejemplares grandes en la Avenida de Andalucía, por ejemplo, y son especialmente abundantes en el joven distrito número 11 Teatinos Universidad. La Melia acedarach. En el 9º puesto de árboles ornamentales más abundantes de Málaga encontramos las melias. Su nombre científico es Melia acedarach, y también es conocida con los nombres de paraíso, cinamomo, canelo o lila de Persia. Es una especie de árbol procedente de Asia, de la zona del Himalaya, que alcanza la considerable altura de 15 o 20 metros, presentando una copa amplia y redondeada. Sus flores son de color lila o blanquecinas y desprenden un olor suave y muy agradable. Los frutos son pequeños y esféricos, de 1 a 1,5 centímetros, de color amarillo claro, y contienen semillas duras en su interior. Estos frutos nos permitirán reconocer las melias de forma sencilla. Efectivamente, las melias son fáciles de distinguir de otros árboles urbanos en nuestras ciudades, ya que conservan sus característicos frutos redondos durante todo el año. Encontraremos siempre en sus ramas unos frutos más claros y otros más oscuros. Los más claros proceden de las flores de la primavera anterior y los más oscuros de las flores de la primavera de 2 años atrás. En Málaga representan más del 3,5% de los árboles viarios y en algunas zonas son muy abundantes, como por ejemplo en la joven barriada Puerta de Málaga, en la avenida López de Vega o en la zona de Portada Alta. Las palmeras washingtonias. Las palmeras washingtonias proceden del continente americano, concretamente del norte de México y el sur de Estados Unidos. 2 especies de washingtonias están ampliamente extendidas por gran número de ciudades de clima templado en todo el planeta, la Washingtonia robusta y la Washingtonia filífera. Al principio nos puede parecer que estas 2 especies son muy semejantes, ya que son del mismo género, pero si prestamos un poco de atención nos resultará verdaderamente fácil distinguirlas. De hecho, en cuanto nos fijemos en ellas al recorrer nuestras ciudades, con un poco de práctica las reconoceremos a primera vista. La robusta puede llegar a ser más alta y normalmente aparece mucho más espigada. El tronco de la filífera puede ser bastante más grueso, sobre todo proporcionalmente a su altura. Además se pueden reconocer por las hojas, las inflorescencias y por otros detalles. Una forma sencilla para distinguirlas es fijarnos en las hojas de la parte superior de la copa, es decir, las más jóvenes, que en la Washingtonia filífera son erectas y en la robusta aparecen dobladas a partir de una cierta edad. Al igual que en la mayoría de ciudades mediterráneas españolas, en Málaga capital las washingtonias son muy abundantes y representan aproximadamente el 4,5% del total de árboles viarios urbanos. Podremos verlas en gran número, por ejemplo, junto al Palacio de la Aduana, en la Avenida Ingeniero de la Torre Acosta, en el Muelle Heredia, Muelle 1, Paseo de Levante y Paseo de la Farola, Paseo Marítimo Picasso, etc. El plátano de sombra. Este árbol puede alcanzar una altura de 50 o 55 metros y vivir hasta los 500 años de edad. Su copa es amplia y frondosa y su porte es majestuoso, ofreciendo una gran sombra en los meses cálidos y dejando pasar la radiación en los fríos, ya que su hoja es caduca.
Actualmente su nombre científico es Platanus hispanica y procede de la hibridación de otras dos especies, procedentes cada una de ellas de zonas muy alejadas del planeta, el Platanus orientalis y el Platanus occidentalis. El Platanus hispanica no existe salvaje en la naturaleza. Es muy usado como árbol urbano y se encuentra muy extendido en la mayoría de ciudades de clima templado del planeta. En la península ibérica está distribuido por toda su geografía, hecho que dio lugar a su nombre científico. Por ejemplo, en Madrid supone el 23% de los árboles urbanos. El tronco alcanza un grosor considerable y la corteza es muy característica, como un mosaico de colores en los individuos jóvenes. Se pueden reconocer fácilmente por sus grandes hojas, su tronco y especialmente por sus frutos esféricos, marronáceos y parduzcos, de 2 a 3 centímetros y rodeados por pelos erectos, que permanecen en el árbol desde finales de verano hasta la primavera siguiente, permitiéndonos reconocer fácilmente a los plátanos a lo largo del año. En Málaga capital los Platanus hispanica son muy abundantes, representando más del 4% de los árboles viarios de la capital. Se pueden ver grandes ejemplares en el Paseo de los Curas, en el Paseo Miramar o en el Paseo del Limonar. Los ficus. El género Ficus está integrado por casi 1000 especies procedentes de las zonas tropicales de Asia y América, donde alcanzan a veces unos tamaños gigantescos y resultan ser muy importantes ecológicamente para muchas otras especies de su entorno. Cuando sufren una herida o corte, segregan una especie de látex o sustancia lechosa. Sus inflorescencias o grupos de flores son característicos. Se agrupan en los llamados siconos, conocidos comúnmente como higos, y contienen en su interior las verdaderas flores que serán polinizadas por las denominadas como avispas de los higos. Además de la famosa higuera común, de nombre científico Ficus carica, varias especies de ficus son muy usadas como ornamentales en amplias zonas templadas del mundo debido a sus importantes características. En Málaga hay varias especies de gran importancia, algunas de ellas debido a su especial abundancia en la ciudad, y otras por su alto valor patrimonial, como por ejemplo los emblemáticos Ficus microcarpa de la Alameda, o los Ficus macrophylla del Parque de Málaga o de los Jardines de Picasso. Los Ficus microcarpa forman grandes pasillos embovedados en numerosas vías y avenidas de Málaga, como por ejemplo en la mencionada Alameda Principal, en la Avenida de la Paloma, en la Avenida Ingeniero de la Torre Acosta o en muchas otras zonas de los distritos de Teatinos o de Málaga Oeste. Otras especies de ficus también abundantes en Málaga son el Ficus virata, el Ficus elástica o el Ficus beniamina. En conjunto, los ficus suponen más del 7% de los árboles viarios urbanos de la ciudad de Málaga. Las especies más frecuentes de ficus se pueden distinguir con cierta facilidad. Los enormes Ficus macrophylla, como su nombre científico indica, tienen hojas muy grandes, al igual que el Ficus elástica. Para diferenciar ambas especies, además de su tamaño relativo y otros varios rasgos, lo más sencillo es fijarnos en el color de las grandes hojas. Los Ficus macrophylla tienen el haz verde y en embés marronáceo, mientras que en los Ficus elástica ambas caras de las hojas son de color verde. El Ficus virata tiene unas hojas especialmente grandes y arrugadas, y con que solo nos fijemos en ese aspecto, nos resultará muy difícil confundirlo con otros árboles. El Ficus microcarpa puede ser distinguido por su gran porte, su tronco fuerte y grueso y su corteza lisa y grisácea clara. Puede a veces confundirse con el Ficus beniamina, aunque se diferencian fácilmente por sus hojas y algunos otros rasgos. Las hojas del Ficus microcarpa son de color verde oscuro, redondeadas y menos puntiagudas, de bordes lisos y más gruesas. Las del Ficus beniamina en cambio son más alargadas y puntiagudas, de borde más dentado y menos gruesas con un aspecto más delicado. La tipuana. Las tipuanas o tipas, de nombre científico Tipuana tipu, son árboles frondosos de la familia Fabaceae o leguminosas, de copa amplia y densa, y alcanzan los 25 metros de altura. Proceden de Sudamérica y actualmente se usan como ornamentales en casi todo el mundo debido a su crecimiento rápido y frondosidad, su valor paisajístico y su robustez y adaptación a gran variedad de climas y ambientes. En Málaga capital forman parte del top 10 de los árboles viarios más abundantes de la ciudad, constituyendo casi el 9% de los ejemplares viarios de la urbe. Las hojas son caducas, compuestas, imparipinnadas, con hasta 29 foliolos de color verde claro y una longitud que alcanza los 40 centímetros. Sus flores son de color amarillo brillante y muy llamativas, resultando una buena fuente de alimento para muchas aves.
Son flores grandes, en forma de racimos colgantes que pueden medir hasta 10 centímetros de longitud y presentar numerosas flores individuales. Las flores de las tipuanas tienen la forma típica de mariposa de la familia Papilionácea, presentando pétalos arrugados y una mancha marrón o rojiza en la base. Estas flores son muy atractivas para las abejas, mariposas y otras especies de polinizadores. Además de su belleza, también desprenden un suave aroma dulce. Las tipuanas podremos reconocerlas fácilmente en cualquier momento del año por sus frutos alados y monospermos, que se mantienen en el árbol en todas las estaciones. Los brachichitos. Los brachichitos son unos árboles portentosos, muy robustos y resistentes a muchas circunstancias ambientales. Procedentes del este de Australia, actualmente se encuentran ampliamente distribuidos por muchas de las ciudades mediterráneas, con algunas especies en claro aumento. Se pueden distinguir fácilmente por sus frutos, que permanecen en el árbol todo el año. Son unas cápsulas duras dehiscentes con semillas parecidas al maíz en su interior. En Málaga hay 3 especies principales que son más abundantes: Brachichito populneus o brachichito blanco, Brachichito acerifolius o brachichito rojo y Brachichito discolor o brachichito rosa, que pueden ser distinguidos igualmente por sus frutos, que son diferentes en cada una de estas especies. Encontrarás una información más amplia al respecto en el vídeo específico sobre los brachichitos. En Málaga suponen más del 9% de los árboles viarios. Algunos lugares interesantes donde verlos, entre otros muchos, podrían ser por ejemplo la calle Córdoba, la avenida Diego Fernández de Mendoza, los alrededores del centro comercial Larios, la avenida Cardenal Herrera Oria o la calle Mesonero Romanos, en la que veremos las 3 especies principales mencionadas. Encontramos asimismo un buen número de ejemplares de brachichitos rupestris en la barriada de Santa Julia, a la que sin duda vale la pena acercarse para contemplar estos bellos árboles botella. Las jacarandas. Las jacarandas son uno de los árboles ornamentales más usados y apreciados en extensas regiones y numerosas ciudades de todo el mundo. Efectivamente, se trata de un árbol extraordinariamente bello, de porte relativamente grande y con una fantástica floración de colores que van desde el lila pastel al violeta intenso, el morado azulado, tonos azules, o también pueden virar a un color más rosáceo y suave e incluso presentar flores completamente blancas. Procede originalmente de los bosques tropicales caducifolios de una amplia región tropical y subtropical de Sudamérica que comprende zonas de Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y norte de Uruguay. Son árboles de crecimiento relativamente rápido y en general poco exigentes, alcanzando una altura de más de 20 metros cuando las condiciones son ideales. El porte puede llegar a ser extraordinario en ejemplares grandes si no ha sufrido malas podas, ofreciendo un hábito o aspecto general de una enorme belleza. Las ramas frecuentemente presentan ángulos, ya que crecen haciendo zigzags. Las hojas son grandes, compuestas, doblemente pinnadas, con hojuelas o foliolos más o menos pequeños, de aproximadamente 1 centímetro de longitud. Reconocer las jacarandas es muy fácil. Además de los ángulos de sus ramas, sus grandes hojas o por supuesto sus flores, hay un rasgo que nos permitirá distinguirlas fácilmente durante todo el año. Se trata de los frutos, unas vainas leñosas y duras, con forma plana y redonda, parecidos a una castañuela. Son frutos dehiscentes que se abren al deshidratarse cuando maduran, para poder liberar así a las numerosas y pequeñas semillas que contienen. Estos frutos los encontraremos en la jacaranda durante todo el año, lo que nos permitirá distinguirla a simple vista y rápidamente. Los naranjos. Los naranjos amargos, de nombre científico Citrus aurantium, representan en Málaga capital casi el 20% de los árboles viarios urbanos. Su pequeño porte y gran belleza, que aúna el verde intenso de sus hojas, sus aromáticas y preciosas flores blancas y el naranja de sus frutos, han contribuido a su grandísimo uso ornamental, que lo ha extendido ampliamente por una gran cantidad de ciudades de todo el mundo. Procede originalmente de zonas bajas del Himalaya y de áreas tropicales y subtropicales de Asia y Polinesia. Los árabes lo extendieron a gran parte del Mediterráneo, Siria y Palestina. Puede alcanzar unos 6 metros de altura, presentando una copa globosa y redondeada. En Málaga florece a principios de la primavera. Cada árbol es capaz de producir unas 100.000 flores, las superfamosas y muy aromáticas flores de azahar, de unos 2 centímetros cada una. Las flores de azahar se usan en infusión por sus propiedades medicinales. También son muy usadas en perfumería y en la industria de alimentación.
En realidad, tanto las flores como las hojas, el pericarpo y toda la planta tienen numerosas propiedades medicinales. Los pinos carrascos. Incluimos en esta lista top 10 y como horse categorie al pino carrasco, el árbol más abundante del municipio de Málaga con mucha diferencia en términos absolutos, contabilizándose varios millones de ejemplares en áreas tan emblemáticas como el Monte Gibralfaro, el Monte Victoria, el Parque Natural Montes de Málaga, el Monte de la Tortuga o el entorno de las presas del Limonero y del Agujero. El pino carrasco es de las especies más extendidas por la cuenca mediterránea. Procede de la zona de la ciudad siria de Alepo, lo que le dio el nombre científico de Pinus alepensis. Distinguir el pino carrasco de otros pinos es muy sencillo. Si las piñas femeninas tienen un pedúnculo o rabito de 1 a 2 centímetros para unirse a las ramas, y el tronco es blanquecino sobre todo por la parte superior, será un pino carrasco. Otros aspectos que también nos pueden ayudar desde más lejos son, por ejemplo, que casi siempre tendrá piñas secas y abiertas de años anteriores en las ramas, o la forma de la copa, que es muy irregular, su follaje que es poco denso, o que muy frecuentemente presenta las ramas inferiores secas. Debido a su excelente aportación paisajística, también es frecuentemente usado como árbol ornamental en numerosas circunstancias y lugares. En Málaga capital lo encontramos abundantemente por toda la ciudad, como por ejemplo en el campus universitario de Teatinos, la zona del Atabal o en los Pinares de San Antón. Bueno, queridos amigos, esperamos que hayáis disfrutado este vídeo y que os sirva para reconocer los árboles más abundantes de nuestras ciudades, de la mayoría de las ciudades de España. Acercaros a los árboles en general si no lo hacéis ya, y sentirlos. Tienen una energía muy profunda, son muy serenos, son muy sobrios. Acercaros a ellos y tratad de comprenderlos, de sentirlos, de su ventana temporal, cómo son las cosas para ellos, y abrazarlos, olerlos, sentirlos y disfrutarlos porque están alrededor nuestra. Fijaros en algunos que tengáis cerca de casa, en vuestros trayectos habituales, y veréis que siempre tienen las ramas de la misma posición, son seres únicos y singulares, y disfrutarlos, sentirlos. Nos vemos como siempre en la naturaleza, queridos amigos.